Hábitos que influyen positivamente en nuestra vida. Marco Paz, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Marco, ¿por qué será que tenemos más el enfoque hacia lo negativo? Es que tiene el hábito de fumar, es que tiene el mal hábito de no sé qué. Como que nos vamos más, tendemos más a ver el... Antes nos ponían las calificaciones con rojo, no sé ahora cómo se dice. Ay, sí, no, ahora ya no, pero sí era horrible, decían, ¡ay! El 5, y ahí brincaba, entonces Claro. los papás no veían todo el esfuerzo de los otros 6. Se enfocaban al 5, entonces como que Sí, normalmente hay una tendencia. el cerebro tiende a las cuestiones negativas y así está entrenado. O sea, es lo que debemos tener muy claro, ¿sí? Si yo mi cerebro lo he entrenado a través del tiempo en las cuestiones negativas, pues es lo que va a tener y es lo que va a buscar. Por ejemplo, vemos en las noticias, lo que más vende son las noticias negativas, ¿verdad? Sí. Las positivas no venden. Y es por eso. Por ejemplo, si hablamos de las emociones básicas, hay 6 emociones básicas, de las cuales 5 son negativas y una es positiva, ¿no? Entonces sí tendemos muchas veces a esta parte negativa. La tristeza, el miedo, la angustia, Así etc. es. Es cierto. Así es. Estamos más Así es, enfocados más hacia lo enfocados negativo. a la parte negativa. Por eso es muy Y ven de importante lo generar negativo, la es una- conciencia sí. y trabajar el aspecto negativo y tender a la cuestión positiva. Le puede ganar lo positivo a lo negativo, sin Así duda. es, definitivamente. Depende de nosotros. Definitivamente. Y ahí vienen los Depende hábitos. de la estructura mental que vayas Claro. creando a través del tiempo. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Sí, muchísimos. Hay gente que vive en el sí y no en Sí, el no. así es. ¿Cómo entrenar nuestra mente para el sí? Sí. Bueno, vamos a hablar hoy, como dices, de los hábitos, ¿sí? Sí. Hemos estado hablando acerca del carácter, si lo recuerdan en los Sí, programas claro. anteriores. ¿Cómo podemos nosotros a nuestros hijos formarle el carácter? Hacíamos la analogía de la vela, ¿te acuerdas? En donde la vela es el carácter. Si yo tengo una vela como un cirio pascual, voy a tener un carácter muy poderoso para poder enfrentar a la vida. Sí. Bien, pero si tengo una vela pastelera, pues no, como que no me va a alcanzar para mucho, ¿verdad? Claro. Bien, entonces una cuestión fundamental para efecto del carácter y de formar el carácter en los chicos y en uno mismo son los hábitos. ¿Qué es un hábito? Podemos empezar con definir un Sí. hábito. Un hábito es una red neuronal que creamos y que nos va a determinar conductas condicionadas, ¿sí? O sea, gracias a ese hábito que yo creo, voy a tener conductas condicionadas, pueden ser negativas o pueden ser positivas. El día de hoy nosotros vamos a Hablar de las positivas, Muy bien. ¿sí? Bien. ¿En cuánto tiempo se genera un hábito? Habrán escuchado ustedes de que un hábito se genera en 21 días, ¿no? Ajá. Esas son las zafras. Bueno, pues esos son los hábitos simples. Sí. Por ejemplo, oye, pues yo voy a aprender a lavarme la boca y tener el hábito de lavarme la boca y 21 días me voy a tardar en crear esa red neuronal de lavarme la boca. Y luego ya se quedó el hábito instaurado en Sí, mí. se queda la red neuronal instalada, como dices, y ya si no te lavas la boca va a ser como la pediste el zapato, no te lavaste la Claro, boca. No te lavaste sientes la boca. Ya fatal. está el angelito adentro, ¿no? Diciéndote qué onda. Exacto, el angelito te lo está diciendo. Y eso ya hemos platicado mucho que el carácter está en el lóbulo frontal, ¿sí? Sí. Se lo recuerda, ¿no? Todo Bien, lo racional. aquí en la parte de enfrente. Y muchas veces pues el lóbulo frontal se va a enfrentar con la cuestión emocional para efecto de nuestros dos cerebros, ¿no? El cerebro cognitivo y el cerebro emocional se van a enfrentar y dependiendo el poder que tenga cada uno, pues va a ser el que va a vencer, ¿no? Imagínense, por ejemplo, voy a poner un caso, un chico que está en una disco, ¿sí? Y de repente le dice a su amigo que ya está pasado de copas, vámonos a San Miguel, ¿no? Típico, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal del chico debe decir, no puedo, no Claro. me debo de ir, ¿no? Pero la parte emocional dice, no, sí, vamos, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento que hay. Y en la medida en que yo esté desarrollando el lóbulo frontal en mis hijos, van a poder reaccionar de manera positiva ante eventos. ¿Desde Bien. qué edad se empiezan a generar estos hábitos? ¿Podemos ayudar a nuestros hijos, ahorita enfocado como a los papás? ¿Cómo podemos ayudarles y desde qué edad sí pueden generar estas redes neuronales? Pues yo siempre hablo que desde que son bebés, ¿no? Ok. Desde que son bebés tú debes ir formando al hijo, por ejemplo, desde el momento de la cuestión de la alimentación, ¿no? Sí, o sea, estar creando este tipo de hábitos. Por ejemplo, muchas veces ustedes ven un bebé de 6 meses que ya maneja la mamá. Ya Sí, la maneja, hay casos ya. así, ¿no? Con el Le llanto tomó y la todo, medida, le dicen. tomó la medida, Ujú. sí. Pero entonces por eso lo debemos de ir educando desde el principio. Hay una edad que es más o menos de los 0 a los 14 años, ¿sí? Ok. En donde nosotros los papás somos muy responsables de crearles el carácter a los hijos. ¿Y por qué hablo del 0 a los 14? Porque la adolescencia empieza normalmente a los 10 años. Y lo que se llama la adolescencia primaria es más o menos de los 10 a los 14. Ahí está la adolescencia primaria. Después de los 14, el chico, vamos a hablar programas posteriores acerca de la adolescencia, del cerebro adolescente, el chico como que ya no nos va a pelar, ya no nos va a hacer caso. Pero tenemos esa oportunidad de los 0 a los 14 años de estarle formando su carácter. Y mucho se va a formar a través de los hábitos.
¿sí? Ya. Bien. Hay diferentes tipos de hábitos, ¿sí? Hábitos, evidentemente, como comentabas al principio del programa, hábitos negativos y hábitos positivos. Vamos a hablar de los hábitos positivos. Por ejemplo, hay hábitos de salud. Lavarme los dientes, por ejemplo, lo que yo comentaba. El dormir es un hábito de salud. El alimentarme es un hábito de salud. Hacer ejercicio. Sí, también es un hábito de salud. Y ahorita también voy a tocar rápidamente ese tema. También tenemos, por ejemplo, hábitos de seguridad. Oye, salgo de mi casa, activo la alarma, si tengo una alarma en mi casa, cierro la chapa, en mi carro igual, ¿no? Tenemos también hábitos de orden, o sea, tener mi cuarto ordenado, mi casa ordenado, mi oficina ordenada, ese tipo de hábitos. Pero los hábitos que a mí me gusta mucho hablar son de los hábitos transformacionales, o sea, los que nos transforman, los que nos van a formar el carácter. Ok. ¿Sí? ¿Cuál podría ser? Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿sí? Que para mí se me hacen súper importantes, o sea, que va a trascender y que te va a permitir fortalecer tu lóbulo frontal, que es lo que estamos hablando. Bien, el primer hábito que a mí se me hace súper importante es la responsabilidad, ¿sí? Nosotros debemos inculcar en nuestros hijos la responsabilidad. La responsabilidad es súper importante en la formación de un chico. No sé si recuerdan ustedes que en programas anteriores hablé de un caso de un chico que tenía autismo, un alto grado de autismo, y no sabían cómo sacarlo de ahí, ¿sí? Bien. Y todo lo que hicieron con este chico fue, el papá compró un perro, ¿sí? Y le dijo al chico, tú eres el responsable de este perro. Tú lo vas a alimentar, le vas a dar agua, lo tienes que sacar a pasear y lo tienes que bañar, ¿sí? Y si no lo alimentas y no le das agua, el perro se va a morir. El chico, al sentir esa responsabilidad, su cambio fue impresionante, ¿sí? Impresionante. Lo sacó de un rincón y empezó a atender al perro, a sacarlo a pasear. Fue impresionante el cambio. Y ahí estamos hablando un poco o mucho de lo que es la cuestión de la responsabilidad, cómo la responsabilidad va a influir en mi vida, ¿sí? Claro. Por ejemplo, tú, en el momento en que estás ahorita, el que me está oyendo por el radio, el que me está viendo por la televisión, ¿estás a gusto con tu vida? ¿Estás a gusto con tu cuestión económica? ¿Estás a gusto con tus relaciones familiares? ¿Con tu relación de pareja? Pues tú eres el responsable de eso, quiero decirte. Nadie más. Y muchas personas se la pasan echándole la culpa siempre a los demás. Es lo más fácil. ¿Sí? Es lo los fácil. Demás, Claro. yo no fui, fue Tete. Pero ¿qué pasa ¿qué pasa si yo le echo la culpa a los demás? No hay transformación. Y nunca no te haces asumo la responsable. responsabilidad. Exactamente. Claro. Yo conozco personas que las han corrido muchas veces su trabajo y ellos no son los culpables. Es que el jefe, ¿no? es Sí, que el compañero, se la es pasa- que fueron exacto. muchas horas y es que, y es Exacto. que, y es que. Y lo vemos a nivel político también, ¿eh? Hay políticos que se la pasan echándole la culpa al pasado y no asumen la responsabilidad para que como de quién, como ya sabes quién, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Pero por ejemplo tenemos políticos como nuestro gobernador que cuando sucedió el problema en el estadio Corregidora asumió la responsabilidad de su papel. Y eso para mí fue magnífico, ¿eh? Y es lo que tiene que hacer un político. Claro. Entonces yo hablo mucho de lo siguiente. Tú eres el director cinematográfico de tu propia película. Qué bonito. ¿Sí? Tú vas a contratar a los actores de tu película, tú, ¿sí? Porque es tu película, es la película de tu vida. Pero lo más importante, tú vas a establecer el guión de tu película. ¿Qué quieres para la película de tu vida? ¿Quieres una película de comedia con acción? ¿Quieres una película de aventura? ¿Sí? ¿Quieres una película de violencia? ¿O quieres una película de terror? Y muchas veces O la te quieres encuentras... en blanco y negro y entonces pasas toda gris, ¿no? Ándale. Sí. Exacto. Y entonces muchas personas, tú ves sus vidas y son películas de terror, ¿no? Porque ellos son los responsables de eso, ¿sí? Ellos son los responsables de eso. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad y de verdad, yo en terapias, en coaching, cuando veo que las personas asumen la responsabilidad de su vida, los cambios son impresionantes. Pero si tú sigues echándole la culpa a los demás de lo que te pasa, mi marido, mi jefe, mis hijos, lo que tú quieras, no va a haber transformación. Si tuviera otra pareja yo sería feliz, si tuviera otro trabajo yo sería feliz y estás postergando tu felicidad y el tomar estas riendas de tu vida hasta en base a los demás, basado en lo que los demás hagan, ¿no? Así es. ¿Y dónde estás tú? Entonces, es tu vida. Pues asume la responsabilidad de tu vida, asúmela para que estos cambios sean importantísimos y también incúlcales en tus hijos la responsabilidad. Todos los chicos los puedes ser responsables de guardar sus juguetes, de tener su cuarto en orden. Los puedes ser responsables, por ejemplo, de llevar su plato al lavabo cuando terminen de comer. Dependiendo la edad que tengan, pero cada quien con su responsabilidad. Exacto, y conforme vayan creciendo les vas dando más responsabilidades, ¿sí?
Y a mí me parece, Marco, que al ser humano en general y a los niños les gusta sentirse útiles, les gusta sentir que lo pueden hacer. Claro. Desde tender la cama como ayudar en lo que quieras, ellos están contentos siendo responsables, pero los papás pues tenemos que enseñarles y a veces por evitarles un dolor, que cuál dolor es llevar tu plato al fregadero. No, déjalo, ¿para qué va? ¿Cuál pobrecito? Les estás poniendo las bases para toda su vida. Y vemos cómo daña a los papás a los hijos cuando los consienten, ¿no? Sí. El daño es enorme. O sea, yo he seguido la vida de personas que los han consentido desde chicos y pues tenían muchas veces adicciones, alcoholismos, N tipo de cosas. Amores, ¿no? Que matan, ¿no? Exacto. Amores que matan. Qué buena frase, amores que matan. Sí, la verdad es que en nombre del amor podemos cometer grandes crímenes o hacer hijos improductivos, hijos lisiados para la vida y que luego no pueden con su propia vida, porque los papás no vamos a estar siempre ni al lado de ellos ni resolviéndole los problemas. Así es que mientras más chicos entiendan que la vida es responsabilidad de ellos, yo creo que les va a ir mejor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y con algunas recomendaciones que nos puedas dar para los que a lo mejor ya tenemos un mal hábito. ¿Cómo hacerle para cambiar ese mal hábito? Yo recuerdo en algún entrenamiento de los que organizan ustedes, que yo les decía es que me persigue el desorden y la verdad es que sí me costó muchísimo trabajo porque no es fácil. No, claro, porque ya traes otros hábitos. Cambiarlos, dices, espérame, ¿cómo le hago para que se quite esta red neuronal, que ahora ya lo entendemos, y que se genere una nueva? Porque pues sí hay como cortocircuito, creo yo, internamente de poder hacer este cambio, esta evolución, y que sabemos a lo mejor que lo mejor es hacer una nueva red neuronal, hacer un nuevo hábito, pero no sabemos cómo. No se sabe cómo hacer ese switch. Y sí se aprende, sí se aprende, porque efectivamente estás justificándote, ¿no? No es que, ¿sabes qué? Que pues diario llego a la oficina. Claro. Sí, porque mi desorden era en la oficina. Diario llego con 2 o 3 libros, con material que me dan, con hojitas, papelitos, ahí lee mi currículum. Y cuando veía era un cerro de papeles que me estaba yo ahogando. Entonces ya ponía orden. ¿Y qué te gusta? ¿Una semana o 2? ¿Y otra vez? La Peña de Bernal y así. En el escritorio. Sí, era un desorden que justificaba porque pues, era parte de mi trabajo, no es cierto. También puedes tener el hábito del orden, aunque tengas un trabajo, pues que te llene de papeles y de libros. Lo platicamos después del corte, claro, ¿te parece? 442-238-5255, nuestro número telefónico. Una pausa que la verdad es muy breve y regresamos con este tema de los buenos hábitos. Si usted quiere participar con nosotros, encantada recibimos todas sus preguntas. Una breve pausa, volvemos. Con Marco Paz de si queremos cambiar estamos hablando de hábitos positivos, pero si queremos cambiar un hábito o si queremos integrar un buen hábito a nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tarea, Marco. Hay que empezar con algo porque no es nada más con ganas. Hablar un poquito de algunos hábitos que también son súper importantes. Sí. Y ahorita abordamos Habías comentado responsabilidad. Sí. O sea, hablamos ya de la responsabilidad. Sí. Para mí se me hace fundamental. Otra cosa que es muy, muy, muy importante para los chicos, establecimiento de límites, ¿sí? Desde pequeños. O sea, un niño debe tener horarios para ver la televisión, para jugar, para comer, para hacer la tarea, para dormir. O sea, establecer límites. ¿Qué pasa cuando yo establezco límites en un chico? Vamos a formar una red neuronal de límites. Okay. El chico lo va a saber, ¿sí? Y se siente seguro de alguna manera. Claro, sí. Y es muy importante en su desarrollo, las rutinas. O sea, ya se sabe en psicología infantil que las rutinas son muy importantes. Bien, pero ¿qué sucede? Que cuando llegue el chico a la adolescencia, ¿sí? Va a tener esa red neuronal de límites que lo va a defender de no hacer tonterías, ¿sí? ¿Qué tipo de tonterías? De meterle en Bernardo Quintana 150 a un auto o de irse a San Miguel, después del antro o de pasarse en las copas, ¿no? O sea, va a tener límites y esos límites los van a estar autorregulando. ¿Qué es lo que hacen los hábitos? Conductas condicionadas, que lo dije al principio, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa importantísima que de alguna manera lo tocamos ya en programas pasados es el esfuerzo, ¿sí? Tenemos que hacer que el chico se esfuerce por hacer las cosas. Eso es muy importante en su formación, el esforzarse y el premiarlo de alguna manera, motivarlo y sobre todo reconocerle el por qué está haciendo ese esfuerzo. O sea, por una parte la cuestión emocional y por otra parte la cuestión cognitiva. Qué padre que lograste esto, ¿sí? Que por este esfuerzo que hiciste, pero esto lo hiciste porque te entregaste, porque te pasaste horas estudiando, bla, 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 bla. Ahí está el resultado de tu esfuerzo. Ahí es, ¿sí?
Y luego viene, por ejemplo, la perseverancia. La perseverancia es el esfuerzo continuo, ¿sí? El esfuerzo continuo de no claudicar. Claro, no te rindes, vas no hacia te adelante rindes. siempre. Y eso es muy importante. Imagínate que un chico, si tú le inculcas ese hábito a un chico, pues ya la hizo en la vida. La perseverancia es una parte fundamental del éxito en la vida, ¿sí? Sí, porque no consigues éxito a la primera. No. Es todos los días, hay que levantarse temprano, hay que ir a la escuela, hay que entrar a cada clase. Así es la vida. Así y si es. tú esto no me gustó y ya lo boto y lo dejo, bueno, pues nunca vas a conseguir lo que según esto tú querías. Sí, Claro, así es. ¿no? ¿Y qué pasa entonces, ya siendo adultos, y no tuvimos esa red de contención, esa red de límites, esa red, ¿qué podemos hacer? ¿Sí tenemos solución? Claro, o sea, nosotros... Digo, tenemos y me a sumo, eso porque voy. en A eso algunas voy. me hacen falta ponerle Claro. check. A eso voy. Sí, claro. O sea, nosotros con nuestras conductas, o sea, yo quiero ser perseverante, pues tienes que aplicarte hábitos de perseverancia. Y hacer consciente. Sí, hacer consciente, premiarte. Y sabes que, por Valorar. ejemplo, tú ponías el ejemplo hace ratito del orden, ¿no? Que decías, bueno, pues es que a mí me cuesta mucho trabajo el orden. Bueno, ok, me voy a proponer ser ordenado, ¿sí? Y si no soy ordenado, me voy a castigar. O sea, que como se hablan hoy de consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias voy a tener si no soy ordenado? ¿Sí? Y si soy ordenado, me voy a premiar. Y eso es lo que tenemos que hacer para empezar a cambiar los hábitos. Por ejemplo, oye, yo quiero dejar de fumar, pues tengo que fortalecer mi carácter para dejar de fumar. Claro. Tengo que concientizarme de cuáles son los beneficios de dejar de fumar. Este enfrentamiento que te digo que se da entre el lóbulo frontal y la parte emocional, el sistema límbico, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de hábito lo podemos cambiar. ¿Gracias a qué? A lo que hemos platicado acerca de la neuroplasticidad cerebral, ¿sí? Si yo quiero dejar de fumar, pues tengo que hacer toda una estrategia para dejar de fumar. En coaching se manejan en algunos aspectos transformacionales algunas cuestiones de mentalizar a la persona de que aborrezca los hábitos negativos. O sea, eso se maneja mucho en coaching. Por ejemplo, imagínate que estás fumando, o sea, ya sabemos que el tabaco tiene inclusive popó de rata, ¿eh? Entonces Sí, imagínate, guácala. cada vez que te estás metiendo un cigarro, te estás metiendo excremento de rata. Imagínate, o sea, y que empieces a pensar en eso, y que empieces a asquearte por esas cuestiones son muy ventajosas a nivel inconsciente. Claro, porque además en un hábito como el cigarro o como el alcohol, tiene un beneficio o por lo menos una adicción, es otro componente, no es nada más que soy desordenada o que me quiero lavar los dientes, tu cuerpo ya necesita la nicotina. Claro. Entonces a la par debes de echarte una ayudadita, ¿no? ¿Cómo le hago? Ya me concienticé, ya quiero dejar el cigarro, pero mi cuerpo me lo está pidiendo. Tu cuerpo lo necesita. En el caso del alcohol. cuando Fíjate, ya es- o sea, nosotros manejamos 3 niveles de conciencia: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Los hábitos están en el subconsciente, ¿sí? Ahí están instalados. Ok. O sea, por ejemplo, el subconsciente maneja muchas cosas. Todas las cuestiones que nosotros realizamos de manera automática, por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar, después de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, creas una red neuronal de Sí. manejo. Y tú ya puedes ir manejando, ¿sí? Y estar pensando otras cosas. Tu subconsciente va manejando y tu consciente está pensando otras Sí. cosas. Puedes ir platicando y el subconsciente va manejando. Cuando hay algún evento que tenga que poner atención, de inmediato Se conecta el se consciente. conecta el Consciente. consciente con el subconsciente y vas a responder. Y los hábitos están a nivel subconsciente. Por eso le hablaba yo de la piedrita en el zapato, ¿no? Ajá. Que no hiciste una cosa y te vas a estar ahí molestando. Uy, me molestando, faltó. te faltó, no hiciste. Sí. Y esa es la importancia de los hábitos. Y la importancia también tiene que ser de manera repetitiva. Por eso se habla de 21 días un hábito simple. Pero, por ejemplo, un hábito como meditar te va a llevar más tiempo. Sí. El lograr meditar te va a llevar más tiempo. Pero no nos desesperemos. Pero ahí la perseverancia. Perseverar. El esfuerzo continuo para tratar de Conseguir. quitarnos hábitos negativos e incorporar hábitos positivos a mi vida. ¿Sí? Y ese hábito positivo te hace más fácil la vida, ¿cierto? Definitivo. Si eres ordenada, pues es más fácil mi vida, ya encuentro todo a la primera. Exacto. Los que hacen ejercicio, yo admiro muchísimo a las personas que se levantan a las 5 de la mañana o antes, y cuando les he preguntado cómo le hicieron, bueno, los primeros días era, mi cama me llama, pero yo ya dije que voy a caminar y tengo la fuerza, y se levantaba un día, y al otro día, y al otro día. Y ahora muchos de los deportistas te dicen, el día que no camino, el día que no corro, que no voy al gimnasio, siento que algo me falta, Sí. no estoy completo, o sea, ya el hábito está instaurado en su cerebro. Fíjate que una vez tuve la oportunidad de ver la experiencia de una persona. Sí. Yo viajaba mucho antes, mucho. Iba yo a Chiapas una vez al año. Entonces me quedaba en un hotel que está en un parque muy bonito que hay en Chiapas, ¿sí? Y en la mañana, pues yo normalmente hago ejercicio, me paraba a hacer ejercicio en ese parque.
Y una vez que fui, vi a una persona que yo creo que pesaba unos 160, 170 kilos, ir caminando. Y le costaba un esfuerzo, pero enorme, ¿no? Y dije, no, este cuate sí. Bueno, regresé al año y lo vi que había bajado como 20 kilos. Y ahí seguía. Regresaba cada año y cada vez era menos y menos y menos, y el tipo seguía y seguía. O sea, la persistencia, la perseverancia. Eso fue, hasta que lo vi, impresionante el cambio que tuvo, ¿eh? ¿Tú crees que tiene un beneficio eso para su cuestión mental, para su autoestima? Pero por supuesto. Impresionante. Por supuesto. Es impresionante el beneficio. Claro. ¿Sí? Entonces, todos estos hábitos nos van a transformar, por eso son hábitos transformacionales. El ejercicio, lo te decía yo al principio, es un hábito transformacional. Por todo lo que trae consigo, ¿sí? Y sobre todo para efecto del cerebro, para efecto de la mente. El ejercicio nos permite relajarnos, controlar el estrés, estar activando las hormonas, las 4 fantásticas que yo les llamo, que es la dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, y eso nos baña de felicidad y llegamos a tener una armonía y paz interior. Pues sí se puede, entonces, sí se puede. Tenemos solución. Tenemos solución. Sí se puede. Me siento salvada. Meter estos hábitos, tener estos hábitos, conseguir los hábitos. Muchísimas gracias. Al contrario. Marco Paz, ¿en dónde te encontramos? Pues mi correo es pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me pueden contactar para efecto de cursos, conferencias, coaching, ¿sí? Para estas cosas. Perfecto, Marco. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Me encantó verlas como siempre. Igualmente, Marco. Muy